habíamos anunciado, hemos recibido en la cabina de RPP al señor Freddy Hinojosa, que es el jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República y en esa calidad ha oficiado durante los últimos tiempos como vocero de la presidenta, pese a que la Constitución sostiene que el primer ministro es el portavoz del gobierno en general. Y el señor Hinojosa está acá sobre todo en relación a los cuestionamientos que le han sido hechos por su papel cuando dirigió el programa del MIDIS llamado Caliwarma, que ahora ha cambiado de nombre, y en el cual se vienen descubriendo disfuncionamientos graves y sin duda casos de corrupción. Tanto más grave que esa corrupción ha afectado a niños a los cuales se les ha dado de comer con el dinero de los impuestos de los peruanos, comida en mal estado, en algunos casos, como ha sido descubierto recientemente en Puno, causándoles dolencias que han venido durando varias semanas. Nos lo ha explicado aquí el abogado José Ugaz en semanas pasadas. Señor Hinojosa, muy buenos días. Comencemos por lo general, por favor. ¿Qué ha pasado en Caliwarma cuando usted era el director de ese programa para que suceda lo que estamos descubriendo con horror cada día más? Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mávila. Buenos días, bienvenido. Yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad con los hechos que ahora son materia de investigación fiscal. Se trata, y recordemos el contexto, de una denuncia formulada en el año 2024 sobre hechos que se inician en el año 2023. Dejo el cargo en el año 2022 con un programa eficiente, con altos estándares, pero que además entregaba alimentos a comunidades indígenas, ollas comunes, poblaciones vulnerables. Recordemos la época del COVID, cuando el programa Caliwarma atendía desde el primer día de clases a todos los niños, pese a estar en inmovilización. Y a raíz de esa experiencia exitosa, el gobierno, a través del decreto legislativo 1472, le atribuyó una función adicional para que Caliwarma pueda entregar alimentos a municipalidades, comunidades indígenas en todo el país. Pero cambió, porque Caliwarma, claro, estaba dirigido a las escuelas inicialmente, pero claro, con el cierre de los colegios y la educación virtual era imposible que se hiciera la distribución. En algún momento se dijo incluso que durante ese tiempo no se podía realmente medir la eficiencia del programa por cuanto los alimentos se entregaban directamente a los hogares. Pero vamos, usted menciona las fechas en que fue director, sin embargo los contratos no se suscribieron durante su gestión, contratos con algunas empresas cuestionadas. Falso, Mávila, y te lo voy a demostrar. Y lo digo con absoluto conocimiento del caso. La empresa Frigoinca no suscribió ningún contrato con el programa Caliwarma durante mi gestión. Es recién el año 2024 donde esta empresa, en consorcio con otras empresas, suscribe un contrato y se convierte en proveedor del programa Caliwarma. Durante mi gestión, reitero, la empresa mencionada, investigada por la Fiscalía, no fue proveedora del programa Caliwarma. ¿Consorciada? De ninguna manera, ni siquiera consorciada. En consorcio participa recién el año 2024 y eso lo reconoce el propio Ministerio Público. ¿Por qué, si usted no tiene nada que ver con los graves hechos que se han cometido en ese programa social, es que el Poder Judicial ha decidido levantarle el secreto bancario y el secreto de las comunicaciones? En primer lugar, porque he sido objeto, y es por eso que el día de hoy agradezco la oportunidad que me brindan, he sido objeto de una campaña de demolición mediática sostenida y permanente durante varios meses, de manera constante. Y es el comentario que hiciste al inicio, Fernando. El hecho de haber asumido la jefatura de gabinete técnico de la Presidencia de la República y ejercer esa actividad comunicacional denominada vocería, que no colisiona con la función de portavoz que tiene el primer ministro, ha hecho que yo me convierta en un objetivo político de quienes pretenden desestabilizar el sistema atacando a la Presidenta de la República. Pero objetivamente... ¿Quiénes son? ¿Se está refiriendo usted a esta colaboradora eficaz? No. Los hechos, materia de investigación, sí,
constan en una carpeta fiscal y constan en la resolución judicial. Son 3 hechos muy concretos, puntuales. El primero de ellos, Ministerio Público dice de que a través de una resolución, a través de la resolución 179, y lo ha dicho reiteradas veces, y esa falsedad ha quedado como una sensación, es que durante mi gestión se favoreció a esta empresa nombrando, declarando producto macrorregional al producto de esa empresa. Y eso es absolutamente falso. El concepto de producto regional, y alguna vez, Fernando, aquí en estos estudios conversamos esos conceptos. Jaliwarma, uno de sus objetivos desde su norma de creación, que data del 2012, es promover la producción local y regional. Promover. De tal manera que en esa resolución que señala el Ministerio Público, que la tengo aquí, se la voy a dejar, en ningún extremo, en ningún lugar mínimamente se declara una empresa, una marca, un nombre comercial, ni siquiera un nombre genérico de un producto, porque los productos no se declaran regionales o macroregionales. Los productos son o no son regionales. Eso está en función de... Vayamos a los proveedores con los que se vincula. Usted ha dicho que Frigoinca, del señor Nilo Burga, cuyo crimen todavía no ha sido esclarecido, cuya muerte todavía no ha sido esclarecida, no tuvo ningún tipo de acercamiento con usted en el tiempo que fue director. No fue contratista de Jaliwarma, ni siquiera consorciado, no participó. Está esa documentación alcanzada al Ministerio Público porque lo que revelan las investigaciones periodísticas más bien es lo contrario, apuntando a los señalamientos que hace esta colaboradora o exfuncionaria. Además, imagino yo que hay documentos que dejan constancia de cuál empresa es la que gana o no la licitación. Sobre esos hechos no se puede discutir, son hechos objetivos. Totalmente ¿correcto? De acuerdo contigo, Mávila. Todos los proveedores del programa Jaliwarma atraviesan un proceso de compras, ganan, para que la opinión pública nos entienda, ganan una licitación y eso es absolutamente público. ¿Y usted puede decir que ninguna empresa vinculada al señor Nilo Burga ganó ninguna licitación en el tiempo en que usted fue director? La empresa Frigoinca no ganó ninguna licitación. ¿Empresa vinculada al señor Nilo Burga? Ninguna de ellas. Lo que es importante, Mávila, conocer es cómo funciona el sistema de compras de Jaliwarma. Pero vamos, para no enredarnos en el funcionamiento que es complejo de entender en el tiempo que tenemos, vayamos a las imputaciones directas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hermanos Carlos Castro Yangali, que serían propietarios o accionistas de otra empresa presuntamente favorecida durante su gestión? ¿Cuál es su relación con las empresas o con los hermanos Castro Yangali? No hay ningún favorecimiento a estas empresas. Estos señores son proveedores del programa Jaliwarma desde su creación y estamos hablando del año 2013. Entonces sí ganaron licitaciones mientras usted fue director. Desde el año 2013. O sea, es importante entender la línea de tiempo. Estas empresas ganan licitaciones desde el año 2013, 14, 15, 16 y así sucesivamente. ¿Los conoce usted? Personalmente no los conozco, no tengo ninguna relación familiar, personal, mucho menos de otra naturaleza. Acá la información que fue puesta al descubierto por un programa dominical señala que desde el 18 hasta el 24, estas empresas, me refiero a las segundas de estos hermanos de apellido Castro Yangali, obtuvieron 60 contratos por más de 121 millones de soles, que es mucho más incluso que lo que habría obtenido el dueño de Frigoinca. Coincidentemente, se dieron dentro del periodo en el que usted era la cabeza de Jaliwarma, al igual que sucedió con Nilo Burga. 2018, ¿usted qué cargo ocupaba? Ningún 19, cargo. 2021. 19, 20, 21. ¿En el 2018 a qué se dedicaba? Ningún cargo. El 2018 ejercía labores en otra entidad pública totalmente distinta. Esa es otra falsedad. ¿En qué entidad pública? Ministerio de Trabajo, si no me equivoco, como asesor era funcionario del Ministerio de Trabajo del despacho ¿Cuándo ministerial. Ingresa formalmente a Jaliwarma? El año 2019. Son resoluciones que son publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Correcto, pero una serie de falsedades. Desde el 19 hasta el 24. Ahí viene otra falsedad, ¿no, Ávila? Porque no es cierto, si me permites aclarar. Señor Hinojosa, permítame solamente subrayar para que quede clara la primera idea. Es decir, usted asume el 2019. Del 19 al 24, sí reconoce entonces que las empresas vinculadas a estos hermanos fueron proveedores. No solo del 2019.
desde la creación del programa. Claro, pero me refiero... Pero claro que cuando se trata de generar una persecución política, mediática, nos vamos a referir al ámbito del director ejecutivo. Es un hecho objetivo. O sea, puede haber sido desde antes. El hecho objetivo es que esta empresa viene proveyendo desde el año 2013 hacia adelante. Se mantuvo por digamos, default. La empresa participa en los procesos de compra y como cualquier empresa que cumple los requisitos, y es algo importante, Jaliwarma, y este hecho es importante que lo conozca la opinión pública, Jaliwarma no lleva adelante el proceso de compras. ¿Sabe quién hace el proceso de compras? Un comité de compras donde no participa el programa Jaliwarma. Hay un director que ha sido usted durante varios años, señor Hinojosa. Tampoco escamote su responsabilidad. Se estaban produciendo cosas graves que han producido un daño grave a niños. No debe tratar de reducir, como viene haciendo acá, a una acusación política, lo que ha tenido un impacto real sobre la salud de niños. No le hemos escuchado una sola palabra en solidaridad con ellos. Era su responsabilidad, porque usted era el director de ese programa. No venga a decir que había un comité de compras. Fernando, vamos a ir a una pausa, señor Hinojosa, para que disponga usted de tiempo de contestar. Gracias. Pero espero que no repita una vez más que todo esto es un complot de sus enemigos políticos y los de la presidenta. Acá hay niños que están sufriendo y familias desgarradas que están decepcionadas por el Estado peruano y como por casualidad muchos de ellos son puneños. Así que debería comenzar usted expresando pesar por lo que Jaliwarma ha causado a estos niños. Por supuesto que sí, pero se me atribuye algo que no me corresponde. No lo he dicho. El año 2023, lo de Puno es el año 2023. Muy bien. Vamos a hablar de eso ninguna después de la pausa. Intoxicación en el periodo que me corresponde. Muy bien. Vamos a hablar de eso después de la pausa y nos dirá también qué hay sobre el audio que ha circulado y otras personalidades que se mencionan en relación con Jaliwarma. Son las 9:30, hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el señor Freddy Hinojosa, jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Minutos y continuamos conversando con el señor Freddy Hinojosa, jefe del Gabinete Técnico en Palacio de Gobierno de la Presidencia de la República, respecto a una serie de denuncias que se han ido conociendo en los últimos días, semanas y meses, incluso ya problemas con proveedores y corrupción a través del programa Jaliwarma. Él ha dicho que no era responsable, que Jaliwarma durante su gestión nunca le compró, por ejemplo, al señor Frigoinca, al dueño de Frigoinca, que es Nilo Burga, un señor que murió en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. Pero hubo una empresa que contrató los servicios de Frigoinca para servirle a Jaliwarma. Yo le decía consorcio, usted me dijo no, directamente tampoco. ¿Hubo una empresa que contrató los servicios de Frigoinca y le sirvió a Jaliwarma? ¿Sí o no? Los proveedores del programa Jaliwarma son libres de comprar en el mercado productos de cualquier productor. ¿Y le compraron a Frigoinca? Tanto nacional como internacional. Esto es importante. Entre otras cientos de empresas. Correcto, pero entonces productos que están en el mercado. Bien, lo otro es, ¿qué pasa con este audio? ¿No? Hay un supuesto emisario del gobierno, el señor Guillén, que habría sido grabado por una colaboradora eficaz del Ministerio Público, que afirma que usted habría cobrado más de 250.000 soles de sobornos al empresario Carlos Castro Yangali para precisamente facilitarle los contratos. Y usted ha reconocido que las empresas de los Yangali, Castro Yangali, han sido proveedoras durante su gestión. En primer lugar, rechazo categóricamente afirmaciones de esa naturaleza. Toda mi gestión, no solamente en Jaliwarma, mi vida personal y profesional, he actuado con honestidad, transparencia, absolutamente. ¿Podría precisar su relación con los hermanos Castro y Yangali? Porque se habla de una militancia que habrían compartido en el Partido Aprista, si se trata de que han sido vecinos. No, de ninguna manera, no los conozco. ¿No los conoce personalmente? No, de ninguna manera, no los conozco. Si se trata de una militancia, que eso es lo que se dice, y es más, Mávila, o sea, a tal extremo llega la falsedad que el día de ayer en un periódico afirmaban que yo lo conocí a este señor porque trabajé en el Fondo de Cooperación y Desarrollo Social Foncodes, en un periodo. Nunca trabajé en el programa Foncodes. Con esos señores no tengo ninguna relación. Pero es más... Y otros hablan de una militancia común, ¿no? Insinuar. Yo me imagino... ¿Cuál es esa militancia que le han atribuido? Yo me imagino que el Partido Aprista debe tener pues unos 300.000 militantes a nivel nacional. Yo fui militante en su momento. Pero eso no me atribuye una relación. Es como que si yo fuera adventista, católico, evangélico, y porque la otra persona profesa la misma religión, tiene la misma militancia, o es hincha del mismo partido, o es miembro de la misma organización, un colegio
Colegio de Abogados, por ejemplo, de ninguna manera y ningún tipo de vinculación. Pero es importante detenernos, Mávila, en las motivaciones de este señor, el señor Carlos Guillén, que es un operador que tiene un objetivo: introducir en una investigación fiscal hechos falsos para perjudicar a alguien y convertirlo en verdugo y poner a otros como víctimas. ¿Se refiere a las coimas o sobornos que usted habría presuntamente cobrado? Señor. Carlos Guillén. Sí. Claro, Carlos Guillén. ¿Qué es lo que hace? No es un ciudadano que toma conocimiento de un hecho y recurre a las autoridades competentes, como debería ser. Es una persona que intercepta a una colaboradora eficaz, que está en el medio de un proceso, un procedimiento fiscal. ¿Y para qué? Los audios lo dicen, para hacerle ofrecimientos, dádivas, ¿a cambio de qué? En primer lugar, de afectar a unos y colocar como víctimas a otros. Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Por qué esta persona tiene un diálogo con una colaboradora eficaz imputando hechos que afectan a la Presidenta de la República y me afectan a mí? ¿A cambio de qué? ¿A qué intereses obedece la participación de Carlos Yangali? Del señor Carlos Guillén. ¿A quién quiere proteger? Sí. Porque dice que lo quiere proteger. ¿A quién pone como víctimas en todo este escenario? ¿A quién pone? Porque usted sabe eso. Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. De acuerdo, pero usted lo que yo estoy señalando que es un hecho absolutamente falso, las imputaciones. Es más, él lo ha dicho después que eso es falso, que los audios no son auténticos, ya. Pero esa es una situación que tiene que investigar la Fiscalía. Determinar a qué intereses obedece este señor, por qué interfiere a una colaboradora eficaz para introducirle información falsa y pretender afectar el curso de una investigación fiscal en perjuicio de alguien y en beneficio de alguien, obviamente. ¿Quién tenía interés en que muera Nilo Burga y quién tenía interés en decir que fue un suicidio y descartar lo que parece más verosímil, un crimen? Bueno, esa situación no voy a dar ninguna opinión. Pero ¿quién ha sacado beneficio de que el señor Burga no pueda dar su palabra? ¿Usted cree que a mi persona, no, yo no he hablado de usted como vinculado con ese crimen, demolición mediática que he sufrido, me beneficia una situación lamentable como la que ha ocurrido? De ninguna manera. Yo soy víctima de una demolición, una campaña sistemática por el haber ejercido el cargo que vengo desempeñando como jefe de gabinete técnico de la presidencia. ¿Podría precisar de parte de quién o de quién sospecha usted proviene esta campaña mediática? Bueno, de los verdaderos responsables, porque lo que se pretende hacer conmigo es utilizarme como chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos responsables. ¿Y quiénes son los verdaderos que deben estar en la cárcel? Mire usted, solamente un ejemplo. El proceso se inicia en el mes de octubre del año pasado, la investigación fiscal, con una serie, son como 14 involucrados, donde hay audios, hay chats, hay transferencias. Pero en toda la información periodística solamente se habla del vocero, Freddy Hinojosa. ¿Por qué tergiversamos de esa manera la información? Para afectar la reputación y la honra de una persona. Y es más, aprovecho para decir, también en otros medios de comunicación de manera tendenciosa se señala que tendría alguna situación irregular con mis ingresos. Mis ingresos patrimonial de 600.000 soles. Ingresos superan considerablemente mis egresos. No existe ningún desbalance patrimonial en mi caso. Muy bien, quería preguntarle algo para culminar, por favor. Si lo he comprendido bien, usted sostiene que los hechos imputados se han producido solamente a partir del año 23, cuando accede a la cabeza de ese ministerio el señor Julio D. Martini, que ha sido removido, como sabemos, el sábado pasado. Ratifica esa tesis, que esta corrupción se ha producido solamente cuando el señor De Martini accede a la cabeza de ese ministerio. Lo que yo he señalado es que la denuncia presentada, porque eso obra en la carpeta fiscal, data del 2024. Y los hechos se inician en el año 2023. Eso dice la carpeta fiscal. O sea, solamente los años en que De Martini era ministro. Tanto así, yo estoy hablando del espacio temporal de tiempo, que no debo ser sujeto de toda esta persecución y esta arremetida contra mis derechos sobre sucesos que no han ocurrido en mi gestión. Mi gestión concluye el año 2022 y yo salí conjuntamente con la señora ministra de esa época, la doctora Dina Boluarte. Hemos escuchado su punto de vista, señor Freddy Hinojosa, jefe del gabinete técnico de la presidencia de la República. ¿En estas circunstancias puede usted seguir ejerciendo su cargo como vocero también?
Le estoy señalando que no tengo ninguna responsabilidad. No, Fernando, no tengo nada que ver en los hechos lo asocia con este caso. Parece un poco inapropiado que represente usted a la presidenta cuando lo que tiene que hacer es defenderse. En la medida que no exista ninguna participación, no tengo nada que ver en los hechos que investiga la Fiscalía, no existe ninguna razón para dejar de realizar mis funciones. Asumimos entonces que seguirá siendo cuestionado por la Fiscalía y vocero de la Presidenta de la República. Muchas gracias, señor Hinojosa, por las explicaciones que ha dado sobre las imputaciones de las que es objeto.